Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar acerca de la parábola del buen samaritano. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 10, en los versículos 27, 25 al 37. Estaba Jesús hablando eh, y viene uno de los principales, un maestro de la ley, un intérprete de la ley, un maestro enseñaba la ley y le pregunta acerca de los mandamientos y cuál es el más importante, etcétera, etcétera. Entonces Jesús dice que el más importante es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. eh, y entonces por esa causa el hombre este le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y esto desencadena esta enseñanza que es la parábola del buen samaritano. Antes que nada, y porque previamente no lo hemos hecho, vamos a hablar acerca de parábola. La parábola es un género literario. Una parábola es un relato de la vida cotidiana con una enseñanza espiritual. Jesús utilizaba mucho las parábolas, tomaba historias de la vida cotidiana y le sacaba una enseñanza. Sí, una particularidad de las parábolas es que no tiene elementos ficticios. No hay animales que hablan, ni, ni, ni- ni animales que vuelan, sino que son todas cosas reales, genuinas. La mayoría son tomadas de la vida cotidiana. Hay una en la cual hace referencia a un episodio histórico, que es la parábola de Diez Minas, pero todas eran verídicas. Una característica que tienen las parábolas es que tienen muchos detalles, ¿sí? Y no todos los detalles tienen significado. Para interpretar las parábolas tenemos que tener en cuenta que es un relato que tiene el propósito de enseñarnos una verdad espiritual y que tiene muchos detalles con el propósito de que el oyente vaya siguiendo el relato, identificándose. Por ejemplo, Jesús hablaba de un sembrador que sale a sembrar y una parte de la semilla cayó. Entonces, la persona que está en ese ámbito se identifica porque si ellos no eran sembradores, habían visto alguna vez algún sembrador, entonces iban siguiendo el relato y imaginándose al sembrador que tira la semilla en un lado y en otro, y lo que pasa cuando la semilla cae junto al camino y cuando cae entre espinos y cuando sale en un terreno pedregoso. Entonces ellos imaginaban todo, ¿sí? Pero muchos detalles tienen el propósito de hacer que el oyente se mantenga alerta al relato. La parábola tiene tres elementos: ocasión, el relato y la moraleja. ¿Sí? La ocasión es qué fue lo que llevó a que Jesús contara esta parábola. En el caso actual, ¿cuál fue la ocasión? Es que un doctor de la ley quería debatir con Jesús acerca de los mayores mandamientos y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Esa es la ocasión y por eso Jesús cuenta la parábola del buen samaritano para enseñarnos quién es mi prójimo. Después el relato es la historia propiamente y moraleja es la enseñanza que tiene la parábola. En ocasiones tenemos los tres elementos en la parábola, en el registro bíblico, como en este caso, en que tenemos la ocasión que acabo de mencionar, el relato, que es la historia del buen samaritano, y la moraleja es cuando Jesús le dice, ¿y a ustedes quién le parece que es prójimo? Entonces, ahí está la enseñanza, ¿no? No todas las parábolas nos, están escritos estos tres elementos, ¿sí? Hay parábolas que tienen la ocasión y el relato, hay parábolas que tienen el relato y la moraleja, y otras solamente tienen el relato, ¿sí? Bien, creo que más o menos nos damos una idea de lo que es una parábola, así que vamos a seguir desmenuzando esta buenísima parábola de Jesús.
Dice que un hombre iba caminando por el camino que va entre Jerusalén y Jericó. ¿Sí? Este camino tenía la particularidad de ser un camino peligroso y estaba rodeado de cuevas donde se ocultaban ladrones. Entonces era común que hubiera robos en ese camino entre Jerusalén y Jericó. Sobre todo que era un lugar atractivo para los ladrones, una porque se podían esconder y otra porque había gente que transportaba mucho dinero, porque había personas que iban una vez al año al templo que está en Jerusalén y entonces llevaban el diezmo de todo el año. Entonces llevaban una buena cantidad de dinero y era muy atractivo para cualquier ladrón. Entonces, cuando los oyentes originales escucharon que iba un hombre entre el camino entre Jerusalén y Jericó, ya se empezaron a identificar. Ay, 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 dijeron, la que le espera a ese hombre. Entonces, los parábolas tienen muchos detalles. Entonces, si yo le encuentro significado a qué era Jerusalén, a qué era Jericó y por qué descendía, entonces voy a hacerle decir cualquier cosa a la Biblia. Eran detalles que tenían el propósito de que la persona siguiera el relato. Jesús como maestro no tenía muchos de los recursos que hoy tenemos de poder hacer un PowerPoint, de usar un pizarrón, de grabar un video. Sin embargo, Jesús se desenvolvía con los recursos que tenía. Él era un maestro excepcional. ¿Sí? La gente le escuchaba atónito, súper atento, sin la ayuda de la tecnología, que como tenemos algunos de los maestros en este tiempo. Entonces, por ahí transcurrió esta historia. Dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y el versículo 32 dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Acá aparecen dos personajes más, un sacerdote y un levita. Bien, era un camino que quedaba cerca de Jerusalén, así que era muy, muy normal que hubiera esta, estos, estos caminantes religiosos, ¿sí? Un sacerdote, un levita, era normal que sucediera algo así. Jesús no estaba inventando cosas raras, sino que era algo bien cotidiano en ese tiempo. Entonces, la pregunta es, si nos ubicamos en el relato, ¿cuál fue el pecado del sacerdote y del levita? Y es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y esto se llama pecado de omisión. Un pecado de omisión es cuando uno no hace lo que está bien. Y el pecado de comisión es cuando uno hace lo malo. Sabe que está mal y lo hace. ¿Sí? Y mientras que de omisión es no hacer lo bueno. Entonces ellos sabían que debían ayudar a esta persona, sin embargo, siguieron de largo. Entonces ubiquémonos en la mente de los oyentes de Jesús. Y si, bueno, pasa un sacerdote, sí, lógico, por ahí sí, siempre pasa un sacerdote. Sin embargo, el sacerdote siguió de largo. Y luego llegaba un levita. Bueno, si no le ayudó el sacerdote, seguramente el levita, y el levita siguió de largo. Entonces, iban maquinando en sus cabecitas y venía otro más y se imaginara, bueno, ahora es alguien que le va a ayudar, ¿quién será? Y aparece un samaritano. Un samaritano que era una persona con la cual los judíos no se llevaban bien, ¿sí? Que era cualquier oyente hubiera dicho, uy, si ahora viene un samaritano, este no solo si le quedó algo, te va a robar lo que le quedó. Sin embargo, tac, ahí hubo un giro completo en la parábola y ahí estaba precisamente la idea y la enseñanza de Jesús. Dice que este samaritano lo ayudó, lo cargó, lo atendió un poco, le dio la atención que pudo darle y lo llevó a una posada, a un mesón, y le dijo al posadero que lo cuidara y que él iba a pagar los gastos que demandara la atención de este hombre. Entonces, luego de la historia, Jesús le pregunta, ¿y quién es prójimo?
Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Quién es el prójimo? Entonces uno aprende de esta historia que prójimo es todo aquel que me necesita. Es todo aquel que me necesita. Jesús está mostrando a un samaritano que se comportó verdaderamente como prójimo. ¿Sí? A veces pensamos que prójimo, porque eso es lo que significa literalmente la palabra, perdón. Prójimo significa los que me son cercanos. ¿Sí? Tengo que amar a mis hijos, tengo que amar a mi esposa, tengo que amar... No, no, no. Acá Jesús extiende el significado prójimo, es todo aquel que me necesita. Él agranda el círculo de una manera que ni nos imaginamos. Tener que hacer algo, no solamente por nuestros hijos y por los que nos son cercanos, sino por aquellos que están en necesidad. Nuestra responsabilidad es mostrar un amor práctico, un amor que no conoce límites ni hace acepción de personas. Y Jesús lo dice en otro pasaje, dice, porque si amamos solamente a los que nos aman, ¿en qué nos diferenciamos de los paganos? ¿No hacen eso también los paganos? Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría y que podamos aplicar la enseñanza de esta parábola a nuestras vidas. Hacemos una pausa y luego seguimos.